Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como siempre tenemos por costumbre, Dios mediante, en la semana hacer un estudio. Estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg, o también conocido como un Catecismo Ortodoxo de Hércules Collin. Estamos considerando esta semana las preguntas número del catecismo de Heidelberg, son las preguntas número 46, fuerte. 46, 47, 48 y 49. Y el catecismo ortodoxo de Hércules Collin, desde la posición bautista particular, es siempre una menos, acuérdense, en 45, 46, 47 y 48. En esta ocasión, por ahora me acompaña mi esposa Diana. Y si querés saludar, puedes hacerlo al auditorio. Buen día a todos los que nos escuchan en el grupo de WhatsApp y en el canal. Ahí está. No sé si se acuerdan, yo sé que vos te lo sabés, pero para aquellos que no se acuerdan, estamos viendo el credo de los apóstoles, ¿no? Yo me lo tengo que leer porque acuérdense, más adelante fue unas partecitas cambiadas. Yo estoy leyendo esta porción del credo de los apóstoles que dice así: a modo de repaso todo lo que vimos y en la parte donde nos vamos a frenar, ¿sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora nos toca la parte que dice: subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la porción que nos toca considerar en el día de hoy, que es, veníamos a decir, el número 11 de este estudio, creo, si no me equivoco. Es: subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Bueno, esa porción es la que vamos a considerar en el día de hoy, ¿sí? Si querés comentar o querés decir algo, lo podés decir, ¿sí? No, empecemos. Empezamos nomás. Bueno, entonces estuvimos viendo a modo de repaso el domingo, se me mezcla con la prédica, el lunes pasado, que la resurrección, o sea, nuestra unión con la resurrección era muy importante y es principalmente y es indispensable para nosotros entender eso. El título era Los beneficios de la resurrección de Cristo. Sí, ese era el estudio anterior. Sí. Ahora va a decir el estudio de este. Esto es importante entender eso, porque tenemos ese beneficio de la resurrección de Cristo. En el día de hoy me toca ver la ascensión de Cristo, y también vamos a ver los beneficios de la ascensión de Cristo, y vamos a tocar dos preguntas. Quizá para nuestra época no es tan relevante, pero en la época de la Reforma, entre los reformados, entre los luteranos y otros reformados, se levantó un cuestionamiento sobre la naturaleza del Señor Jesucristo, tanto la de la divinidad como la de corporal de él. Entonces la del hombre y la divinidad, que vamos a ver entre las preguntas que yo tengo, hay dos, entre las dos intermedias, ¿sí? Que son un poquito más complicadas. Entonces hoy me toca hablar de la ascensión del Señor Jesucristo. Bueno, una vez ya estuvimos viendo la resurrección. Si leemos un poco los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Él se aparece a muchos discípulos antes de la ascensión, más o menos unos 40 días que participa con ellos, le hablas del reino, de la misión que tienen ellos, o sea, ellos, y después Él iba a ascender. Bueno, en esa parte estamos ahora. Acuérdense una parte en Juan 17:5 donde dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como estuve creo que en el principio. Ella estaba anticipando siempre todo lo que iba a hacer, incluso la glorificación ya estaba anticipando eso. Entonces
vamos a tocar esa porción ahora cuando dice de subió al cielo. O sea, si vos querés ir leyendo, o sea... Leo la pregunta y la respuesta. Sí, por favor, yo voy a leer la del catecismo también. Después Bueno, que vos leete la de Heidelberg. Heidelberg, sí. Dice, pregunta 46. ¿Qué entiendes por subió a los cielos? Respuesta. Que Cristo, a la vista de sus discípulos, fue elevado de la tierra al cielo, y que está allí para nuestro bien, hasta que vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahí estás. Yo voy a leer la pregunta que es 46 para vos, que sería para mí la 45. Dice, ¿qué entiendes por ascendió a los cielos? La respuesta de este catecismo ortodoxo dice así, que mientras sus discípulos miraban, Cristo fue elevado dice así, de la tierra al cielo, y aún está allí por nosotros, y estará hasta que regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. Ustedes saben cómo es esto, ¿no? Es una pregunta y el catecismo mismo responde. Solamente yo hago algunos comentarios nomás adicionales, ¿sí? Se hago unos comentarios adicionales. Yo no sé si se acuerdan, el estudio pasado le debía el nombre del estudio, o sea, perdón, el nombre de la persona. Si querés, puedes saludar. Bueno, llegó una hermana más. ¿Querés saludar, Caro? Saluda. Buenas tardes para todos. Ahí está. Escuche, yo le debía el nombre del comentarista, era Gerald, yo no sé si lo digo bien, Gerald Nieus y algo así, no me acuerdo. Pero donde sacaba algunos comentarios. Cuando vaya a dar un comentario, voy a citar palabras textuales de él, ¿sí? Voy a hacer entonces un pequeño comentario sobre esto, sobre la pregunta número 45 o 46. ¿Qué entiendes por ascendió a los cielos? Bueno, es importante lo que estaba diciendo. Estamos tocando la ascensión de Cristo al cielo. O sea, es importante. Estuvimos viendo la resurrección del Señor Jesucristo. En este estudio de hoy nos toca la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. O sea, ¿para qué ascendió el Señor Jesucristo al cielo? Nosotros sabemos que según el Salmo 2, el Salmo 110, la kenosis de Filipenses 2 y Hechos 13, Hechos 2 y muchos textos más nos muestran que Él ascendió para tomar el reino que el Padre le había prometido después que culminara esa obra. Entonces, ¿qué entendemos nosotros con la ascensión del Señor Jesucristo? No es que terminó su obra y se fue y nosotros quedamos acá como si nada. No, Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y Él ha tomado todo dominio y toda autoridad. También podríamos agregarle un poco lo que dice el catecismo ahí, que Él está reinando y está reinando físicamente también. Entonces es importante que podamos entender todas estas cosas. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, es muy importante porque hay otras personas, vamos a decir, cuando tengamos que aplicar un poco dentro de un rato que Él está reinando, hay otras personas, vamos a decir, que creen en un milenio literal y dice que no está reinando, que Él va a venir a reinar cuando venga en su segunda venida y tenga que reinar en Jerusalén por 1000 años y sucedan un par de sucesos y cosas y vamos a ver que no y hay una parte muy importante que tenemos que entender porque ya el Señor Jesucristo estaba manifestando esto en Mateo 24:30 cuando Él dijo que se iba a venir en esa época, o vamos a decir en esa generación. Y entonces es importante, vamos a aclarar un par de cosas que es importante. Lo importante es que Jesucristo está reinando y está reinando físicamente y espiritualmente. Eso es importante que lo asentemos ahora, ¿sí? ¿Y esto de qué nos sirve a nosotros, amados? Usted dirá, pero ¿de qué me puede servir a mí? Bueno, quiero que entiendas algo. Nosotros por la fe tenemos gran consuelo. ¿Sabe de qué? Quizá porque ahora nosotros no le vemos. Y hay que batallar, hay que luchar y hay que hacer cosas en nuestras vidas. Pero lo importante es que debemos entender que Jesucristo está
en esa ascensión fue sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y está reinando. Y eso es un gran consuelo para nosotros porque no es que ya se fue y no está más, sigue estando, pero ahora ¿cómo está con nosotros? En el sentido espiritual. Muy bien. Entonces vamos a ver la manera de la ascensión del Señor Jesucristo. Primero y principal, vemos, no sé si vos te di unos textos para que querés leer, el capítulo número 1 de Hechos, ¿te acordás? Ujú. Vamos a ver entonces un poco de esta ascensión de Cristo, después lo que implica esta ascensión de Jesucristo en la 47 y en la 48, y para cerrar los beneficios de la ascensión de Cristo. Si querés poder leer Hechos capítulo 1, creo que era en el versículo número, a ver, Está el 9, del eh, 4 al 11. Hechos 1, del 4 al 11, ¿sí era así? Sí, eso fue el que me diste. ¿Sí lo leo todo? Sí, perdón. Es que el más importante es creo que es el 8 y el 9, algo así. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no fuesen de Jerusalén, sino que permanecieran en la promesa del Padre, que oísteis, dice él, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Así que cuando estuvieren reunidos, le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando él hubo dicho estas cosas, mirando ellos, él fue alzado y una nube le recibió delante de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron de pie junto a ellos con vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire, vamos a entrar en, es un poquito complicado entender, vamos a ver, tengo que explicar algunas cosas escatológicamente que estaban anunciadas. El Señor va, o sea, en una parte va a aplicar esas profecías a su persona y a su obra de su ministerio. Yo no sé si vos tenés ahí, voy a explicar, necesito que vayas a Daniel 7 que te había dicho y Mateo 24, porque tengo que explicar algo mientras. Vos leíste el Hechos capítulo 8, perdón, capítulo 1, en una parte ahí, bueno, de la ascensión. Ellos le hacen una pregunta. ¿Cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Mire, hoy no es el tiempo de hablar de escatología, pero de alguna forma ellos querían saber, le hacen dos preguntas a él, ¿sí? Lo importante ahora es que, si me podés leer lo que dice Daniel 7, 13 y 14, después voy a aclarar un poquitito más de esto, porque esto es importante de entender, porque estamos hablando de esa ascensión de Jesucristo, ya lo expliqué, dije cuando él iba a sentarse a tomar todo dominio y toda autoridad y toda potestad, o sea, a reinar. Entonces ellos querían saber en ese momento cuándo iba a ceder escatológicamente. ¿Por qué explico esto? Esto es importante nosotros. Bueno, yo por lo menos abrazo la posición aminialista. O sea, el Señor que está reinando ya, estamos esperando su segunda venida. Bueno, pero en Daniel 7, versículo 13 y 14, ya el Señor Jesucristo estaba mostrando que esa profecía que Daniel estaba diciendo se estaba cumpliendo en él. Entonces esa porción que vos vas a leer está anunciando esta ascensión y entronación del Señor Jesucristo. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí como el Hijo de Hombre venía con las nubes del cielo, y llegó hasta el anciano de días, e hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Ahí está. Daniel, o sea, de alguna forma proféticamente estaba anunciando esto. No es necesario que vayas de nuevo, pero voy a probar un poco, no sé si usted se acuerda o no. Creo que es en el capítulo número 2, si no me equivoco, de Daniel,
hay un rey que se llama Nabucodonosor. Él tiene un sueño de una estatua que venía ahí. Bueno, no es el tiempo de hablar, solo le toca por arriba. Él también hace una interpretación de ese sueño. Y dice que viene una roca que iba a destruir. Bueno, él también anuncia que iba a venir un rey que iba a destruir todos esos reinos. La piedra, nosotros sabemos que apunta al Señor Jesucristo. Así ¿sí? es. Entonces, y en Mateo 24, por favor, necesito que leas primero los versículos 2 y 3, antes de ir al versículo 30. Primero la pregunta 2 y 3. Los discípulos, no sé si ahí vos lo tenés ahí, Sí. van a hacer una serie de preguntas. Dice, y Jesús les dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando sentado él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahí está. Bueno, ellos hacen una pregunta. Ellos querían saber cuándo iban a suceder todas estas cosas. No es el tiempo, le vuelvo a explicar de nuevo, de hablar escatológicamente de esto, aunque estoy tocando el tema, pero él le está apuntando que aquí está hablando del templo. Eso es el contexto, ¿sí? No está hablando de una era milenial que todavía no vino. Él dice, veis estas cosas. Ajá. No va a quedar pie. Eso es la pregunta. Entonces dice, ¿ellos qué dicen? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Cuando vemos los dispensacionalistas, dice, no, dijeron que ¿cuándo sucederán estas cosas? Una luna, y empiezan a pensar que no. Él dice, ven estas cosas, no va a quedar estas cosas. Y él está diciendo que va a suceder en esa generación. Ahora vamos a ir explicando. ¿Se están perdiendo? Bueno, la idea, vuelvo a poner el tema en la mesa, es el reino de Cristo. ¿Cuándo está reinando Cristo? ¿En un milenio? ¿Cuándo va a ser? Vamos a ver que Jesucristo empezó a reinar en esa ascensión, que fue en la entronación, donde el Padre le dio todo dominio, como dice Filipenses 2:11, para que todos reconozcan que el Señor se dobla en sus rodillas. Entonces, y en otra parte, creo en 1 Corintios 15, dice que Él está reinando. El último enemigo será vencido de la muerte. Y hay muchísimos textos, Hechos 3, Hechos 2, que nos muestran, ¿sí? Ajá. Pero esto estaba anunciando. El capítulo número 2 del Salmo 2 también nos muestra de ese reinado de Jesucristo. El Salmo 110 también nos muestra que él iba a ser como sacerdote y como rey, ¿sí? Pero en el versículo número 30, si podés ahí en Mateo 24, Sí. vamos a ver donde, a ver si me lo podés leer mejor. Dice, y entonces se aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, eso que vos leíste de Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, vemos que el Señor Jesucristo se está apropiando de esa profecía de Daniel y la está aplicando a su persona. Ahora cuando dice creo que toda tribu, no es, o sea, hablando de la tierra, sino toda esa tribu que estaba esparcida ahí, en esa época, ¿sí? Pero el texto que quisiera que leas es el versículo número 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Diferentes. Sí, entonces, ¿me lo lees de nuevo? Pensé que era acá. El 30, ¿qué 34 era. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Ahí está. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es esta generación? Bueno, si ustedes leen algunos comentarios, incluso dentro del Reformado, yo he leído algunos, ejemplos que tengo Antonio Quema, la Biblia Futuro y otros más, varios, porque siempre cuando era más joven me llamaba mucha atención la escatología. Hay varias interpretaciones sobre esta generación. O sea, ¿cuál es esta generación que iba a haber? Algunos piensan que la generación... No me da tiempo porque me expandiría. Algunos piensan la generación malvada, otros la generación esa que sucede ahí. Sí, son muchas las interpretaciones que aparece ahí. Bueno, lo que está hablando ahí es que, escuchen, esa manifestación, o algunos conocen como la palabra la parusía. Pasa que la palabra parusía, cuando hablamos de la palabra, no sé si ustedes la habrán escuchado, la palabra parusía, generalmente, ¿qué es lo que se viene bien a la mente? Bueno, los predicadores generalmente
la aplican a la segunda venida de Cristo. Pero no es así. La parusía implica o tiene el significado de la presencia, o sea, la manifestación. Puede ser una manifestación, eso es parusía, es manifestación se ve. Bueno, cuando él está diciendo esto, cuando vean esto, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Bueno, cuando él venga. Algunos cuando hablamos de esto, incluso los que le gustan lo de la crítica mala, hablando del Señor Jesucristo, dice, bueno, Jesucristo se equivocó, era un falso profeta porque dijo que esto iba a suceder en esa generación y nunca vino. Y estamos esperando 2024 años y dijo, bueno, esto va a suceder ahí, porque en el texto dice eso, en el versículo 34, que iban a suceder en esa generación. Entonces algunos se atreven a decir, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucede? Escuchen, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que, él iba a dar por culminar, o sea, ese pacto antiguo, y va a empezar un pacto nuevo, o sea, un reinado espiritual. O sea, ¿y dónde iba a empezar ese juicio? A ella. Exactamente, con Jerusalén. Por eso, cuando leemos Mateo 24, tenemos que tener cuidado. Bueno, ustedes, siempre yo le digo a ustedes lo mismo. Agarren su Biblia, oren al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo tengo mi posición. ¿Usted? Sí, decime. Es que ahí en esa parte él responde las dos preguntas que le hacen, solo que como que no las pone en un orden. El Señor no las dejó, bueno, la primera es esta y así es la respuesta y la segunda es esta. No, el Señor responde, entonces por eso hay que tratar de entender. Ahí está hablando de en esa generación, en ese tiempo. Sí, hay unas pautas que nos ayudan. Ejemplo, cuando dice estarán moliendo trigo. Ahora nadie estará moliendo trigo, da ciertas cosas, huyan a los montes. Bueno, en tu país capaz que hay montaña, monte, acá estamos perdidos. O sea, tenemos que ir a dónde? A la sierra de los padres, o por ahí a algún lado, o a una provincia que está allá de la Argentina, pero no hay. Bueno, en ese contexto sí había montañas, los que están moliendo, claro, en esa época. Entonces, ciertas cosas que dan ahí que estaban sucediendo ahí. ¿De qué está hablando? Bueno, él estaba hablando que iba a venir esa parusía, antes cuando él estuviera en reinado, iba a venir a qué cosa, a lo que sucedió en el año 70 con el general Tito cuando toma Jerusalén. O sea, se termina. Todos aquellos que no creyeron en Jesucristo, no profesaron fe, no se arrepintieron, bueno, viene él a destruir, o sea, todo. Y todas esas tribus son las que estaban ahí, esparcidas también. Eso es lo que está aplicando eso. Esta generación, o sea, en todo el contexto habla de Jerusalén. O sea, ¿de qué habla? Bueno, de eso que iba a venir, es que él iba a venir, o sea, en su venida espiritual. O sea, reinando, él ya empieza a destruir. No sé si se puede llegar a entender. Es más amplio de entender. ¿Qué entiende por ascendió a los cielos? Bueno, entonces yo quise expandir un poco más sobre eso, sobre lo que habla ahí, pero él entonces terminaría, no sé si decirle el ciclo, vamos a decir con el antiguo pacto. Escuchen, el tema, por eso estoy hablando pausado, me estoy extendiendo más en el día de hoy, porque es importante que entendemos con la ascensión, no que Jesucristo subió al cielo, está en el cielo, y ahora que hacemos, y ahora que nos toca luchar y pelear solo, y oramos, y no, debemos entender que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él está ejerciendo poder y dominio. Ningún pelo de la cabeza a usted, ninguna situación, ningún agravio que le haga una persona, que pase hambre, o en tanto en lo fortunio, o en las cosas, todo Él está en control, Él está reinando, debemos entenderlo. Ahora vamos a ver, bueno, dentro de un rato en la otra pregunta, bueno, entonces, pero si no lo vemos, es que en el nuevo pacto está en un sentido espiritual con nosotros todos los días. Ahora lo vamos a ver. Entonces es importante. Fíjese que lo que dice que en Juan 2, no lo busqué, pero dice como destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Siempre hablando en el sentido espiritual. Mateo 28, versículo 18, no te dije que lo buscaras, ¿no? No se me pasó. Pero es la promesa que Él promete, estar con nosotros. Aquí lo tengo. Bueno, dejámelo ahí porque lo vamos a buscar en la pregunta, creo que número 2. Y en Filipenses capítulo 2, 11 también. Pero dentro de eso lo bueno conocer, de la que no, si no. Entonces, Él está reinando. Esto lo vuelvo a decir de nuevo. Es importante que podamos entender esto porque la mayoría de la iglesia cree que Él no está reinando ahora,
¿sí? Aunque está reinando fue, pero no está reinando ahora. Y yo no entiendo porque la mayoría le ponen rey de reyes, cuando no entiendo. Sí, sí, pero sí, usted diga, ¿cómo esto? Pregúntele, diga, Jesucristo está reinando, no, él va a venir a reinar acá. Él no está reinando en el cielo. No, también está reinando en el cielo, pero acá en el sentido espiritual. Está con nosotros, ¿sí? Aunque está entronizado físicamente, vamos a ver en el cielo. Cuando ascendió, vamos a decir, empezó, él fue entronizado, o sea, festejaron, o sea, todos los ángeles, la entronización del Señor ahí. Y no es como alguno que dice, no, que va a ser entronizado. No, ya está entronizado. En 1 Corintios 15:25 nos dice eso, que él ya está reinando. Y cuando entregue su reino, su dominio, ¿qué pasará? Bueno, cuando alguien está reinando, que entrega su dominio, significa que entregas tu mandato presidencial, acá significa que ya está reinando. Y esto es importante, porque eso nos hace acordar el Salmo número 110 que se cumple en él. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Amado, esto cuando evangelizamos, nosotros mismos debemos entender y animarnos de que el Señor está reinando. Y el Señor nos manda a nosotros que poblemos la tierra por medio del Evangelio, ¿sí? Entonces, esto es importante que hagamos, o sea, si Él está reinando y hay un nuevo reino y hay nuevas criaturas, bueno, nuestra misión como iglesia es poblar la tierra de este nuevo reino que ha llegado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por medio de la evangelización. Tenemos que hacer eso, anunciar que el rey está reinando. Y debemos predicar el evangelio, que toda rodilla se doble ante este rey. Es un tiempo de gracia. Eso lo podríamos aplicar para nosotros. Si decimos, bueno, ¿por qué sirve que está reinando? Bueno, él ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás, ha vencido el pecado. Debemos anunciar, eso es el evangelio. Si creemos que él está reinando, somos heraldos, entonces salimos, de alguna forma él nos manda, antes que él venga, nos está mandando a nosotros para que diga, anúnciale que yo voy a volver algún día. Amén. Y voy a pisotear a todas aquellas personas, voy a juzgarlos. Yo ya vencí, estoy reinando ahora. Pero nuestra misión como iglesia es anunciar que Él está reinando, que Él venció la muerte, que hay perdón de pecado para que todos los que quieran. Entonces es importante, no, sí, Jesucristo te ascendió. Pueden entender, por supuesto, el credo del apóstol era muy cortito, no te va a explicar todo esto. Pero hoy, con mayor información y pasando siglos, podemos entender un poco más sobre esto. Entonces es importante que entendamos esto. Algún día, ¿y qué es esto de toda rodilla se doblará? O los enemigos que faltan vencer, amado. Yo lo digo siempre, lo voy a decir con amor. Toda persona, miren, no lo digo enojado, toda persona que no ha venido a Jesucristo, que no se rinde a Jesucristo, que no quiere venir a congregarse en una iglesia, que no quiere saber nada, la Biblia dice que son enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, debemos tratar de procurar esa enemistad que está Dios enojado, por medio del Evangelio, anunciarle para que haya amistad, porque Dios está airado por medio del pecado. Y esa es la reconciliación que habla 2 Corintios, que la anunciamos. Jesucristo está reinando. ¿Y cómo lo hace ahora? Bueno, en la iglesia, en nuestros corazones, nuestra mente, en el sentido espiritual, porque Él reina en todos lados. Entonces, eso es lo que entendemos cuando ascendió a los cielos. No solamente que los discípulos estaban mirando y fueron que Él ascendió físicamente, sí, pero quise ampliar un poco más para que podamos entender un poco más sobre esto. La pregunta número 47 sería. Sí, acuérdense que ¿qué es esto? Catecismo. Fíjese, dice, ¿hasta dónde estará ahí? ¿Qué entiende? Hasta que regrese. ¿Y para qué va a regresar? Esa parte es importante, escatológico. ¿Para qué? ¿Qué viene a hacer? Juzgar. Él viene como juez. No es que ya viene y dice, bueno, si en ese momento por ahí tenés, porque eso es lo que enseña esa evangelización. Tenés 7 años para poder, no te pones la marca de la bestia, y si vos luchás y haces esto y salís victorioso, no te pones el chip y bla, 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 vas a poder.
No se trata, amado, una vez que venga Jesucristo, se terminó, se acabó. Entonces Él viene para juzgar, no te va a dar 3 años y medio, 7 años, como por ahí, porque la gente se dice, bueno, yo tengo este tiempo, entonces, a ver si... No, Él Hay una vino, segunda oportunidad. sí, un segundo changüí, la segunda oportunidad, no hay más oportunidad. Él viene y viene a juzgar, no es que viene a las nubes, se lleva a alguno, y aunque dirá alguno, ¿usted no cree en el rato? Sí creemos en el rato, pero no en un rato pretribulacional, o sea que él va y le da, bueno, se va y dice, queda una ropita en el piso y pasa un tiempo. No, y no me estoy burlando en ese sentido, estoy diciendo como lo mismo que ellos dicen y los mismos memes que ellos ponen, que es así, queda una ropa porque lo ponen ellos. Así, no, Jesucristo dice Tesalonicenses, nosotros en un abrir y cerrar una trompeta, sí, sucede eso. Salimos a recibirle a Él y automáticamente volvemos. Es como que sale, eso cuando se salía a recibir un rey, toda la embajada y volvían con ellos. Es así. Entonces, eso es lo que va a suceder. Claro que queremos un rato que viene el Señor, pero es un abrir y cerrar. Vamos a la nube y volvemos y estaremos siempre con Él. Y eso es importante. Viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Entonces eso entendemos porque Él ascendió. Quise ampliarlo más porque decir, sí, ascendió, bueno, se subió al cielo, está ahí. No, todo esto es importante. Vamos si me das la pregunta número 40, ¿vos tenés para leer? ¿Lo querés leer? ¿Está bien o no? Estamos ¿querés? Entonces lees vos. 47. 47. Luego, ¿no está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo ha prometido? Respuesta. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre en cuanto a la naturaleza humana. Ahora ya no está en la tierra, pero en cuanto a su deidad, majestad, gracia y espíritu, en ningún momento está ausente de nosotros. Bueno, esto parecería entrar como una controversia, porque Él dijo que se iba con el Padre, y ya no le iban a ver más. Pero en otra parte, que no sé si en Mateo 28, que dije si tenías para leerlo, Él hace una promesa a sus discípulos ahí. Versículo 18, 19 y 20, ¿sí? Sí, a ver, por favor. Dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está. Y bueno, ese texto solamente. Pareciera como que está diciendo como que hay no una contradicción, como que Jesucristo se fue y cómo es que dijo que iba que entró la perrita. Muy frío. ¿Se la pueden hacer? Se cerró la puerta. Sí. No entendí. Gracias. ¿Está o no está con nosotros? Porque se fue. ¿Qué pasa? Él está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. La pregunta nos hace esto. Entonces, gracias. ¿No está Cristo con nosotros hasta el fin del mundo como lo prometió? Esa es la pregunta. La respuesta que me dice el Catecismo Ortodoxo de Hercules Cole dice, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, en lo que respecta a su humanidad, Él no está en la tierra. Ahora, pero en lo que respecta a su divinidad, majestad, gracia y espíritu, en ningún momento se separa de nosotros. Y ahí está Mateo 28, versículo 20 y otros textos más que aparecen ahí, como Juan 16, ¿te acuerdas cuando dice? Es necesario, ¿qué cosa? Que me vaya para que envíe el Paracleto, si no es imposible. Entonces era necesario. Ustedes vos leíste un devocional otra vez que había una mujer que lo quería retener. María Magdalena. María Magdalena. No entendía bien ella. Se había unido de alguna forma sentimentalmente a él en el sentido de que lo había cuidado, lo había protegido. No querían dejarlo. ¿Quién quiere dejarlo? Que se vaya el Señor. Quiere aferrarse uno. Pero él le está diciendo, es necesario que me vaya yo. ¿Por qué? Porque me voy a ir físicamente, pero voy a enviar a mi espíritu, al Paracleto. Entonces era necesario. Ahora, dentro de un rato, bueno, en la otra pregunta vamos a tocar un tema, porque en la otra pregunta, estas son cortitas, porque es importante que podamos entender la naturaleza del Señor Jesucristo, o sea,
habíamos tocado un tema la otra vez, no me acuerdo, no sé cuántos estudios, pues estamos viendo todo esto de cristología, donde estábamos viendo la unión hipostática, o sea, una persona, dos naturalezas. Una es divina y la otra es humana. Entonces es importante que entendamos esto. Voy despacio. Entonces, ¿Cristo no está con nosotros? O sea, sí se fue. Bueno, nosotros lo sabemos, o sea, ahora, pero en esa época había gran controversia, ¿sí? Es así. Sabemos que Jesucristo es una sola persona, con dos naturalezas, aunque es difícil de entenderlo. Ahora voy a leer una porción de nuestra Confesión Bautista del año 1689, un documento histórico. Pero, ¿qué sucede? Físicamente, lo vimos en el libro de Hechos, ¿qué pasó? Ascendió corporalmente. Ahora el asunto que espiritualmente, o sea, en el sentido de su divinidad, está en todos lados. Amén. Eso es lo que sucede y eso es lo que debemos entender nosotros. Escuchen, debe ser una realidad para nosotros. No es que es algo así, que sí, está allá y usted no está. ¿Dónde está usted, Señor? ¿Acaso no ve las cosas que me pasan? Y usted no... Es como si el Señor no viera. No, el Señor dice, yo estoy todos los días. Aunque algunos cuando dicen eso de Mateo 28, no voy a entrar en una discusión, vamos a decir, ortodoxa en el sentido, pero algunos creen que era la promesa para esos discípulos, que va a estar hasta la destrucción, desde el fin del mundo, desde el mundo, hasta cuando viniera a juzgar. Y otros creen, vamos a decir, que estoy hasta el fin del mundo, del mundo en el sentido del siglo mal oeste. Sea como se entienda, es lo mismo. O sea, el Señor ha prometido estar con nosotros. Es más, está con nosotros porque nos ha dado su Espíritu. Así es. En la aplicación a este estudio vamos a ver que en la tercera aplicación vamos a ver que es una de las promesas. Tenemos su Espíritu y está con nosotros. Entonces debemos entender eso. En nuestra confesión de Bautista del año 1689, en el capítulo número 8 de Cristo el Mediador, en el subpunto número 2, en una parte acá abajo, no sé si lo ves, yo voy a leer esta parte, donde dice el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, no voy a leer todo eso. Solo en la parte de que dice dos naturalezas completas, perfectas, escuche, y distintas, se unieron inseparablemente en una persona. Pero ¿qué pasa? Sin conversión. Pero sin conversión o composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Es algo bastante complejo de entender, porque algunos, bueno, no voy a entrar en este tema, pero algunos creen que, bueno, están unidos, entonces son inseparables y no se pueden separar. ¿Sí? No, debemos entender que la naturaleza divina, aunque es una persona con dos naturalezas, sí, corporalmente él no puede estar en todos lados, o sea, físicamente, humanamente, pero divinamente sí. ¿Cómo es posible eso? Hay una parte que nos ayuda en el libro, creo que es en el libro de Juan, hay una parte donde, no me acuerdo cuál es el nombre, si ustedes me ayudan, Juan 2 o por ahí, le dice a uno que estaba abajo de un árbol, no me acuerdo cuál era, te vi sentado abajo de... Natanael, muy bien, Natanael. Fíjese, físicamente estaba en un lado hablando, pero espiritualmente estaba viéndolo. Dice, yo te escuché lo que estabas orando, porque estoy aquí un hombre íntegro. Y seguramente no sabemos, podemos especular mucho por series y cosas de eso, pero él capaz que oró algo, él preguntó algo, y él le dijo algo que solamente él sabía. Imagínese usted que haga una oración, ni siquiera en voz alta, porque si en voz alta y se puede escuchar al enemigo, pero interiormente, así está orando. Y el Señor aparezca y le diga tal cosa, tal las cosas, usted se asombraría, porque ni siquiera le dijo audiblemente porque para un espíritu pueda escuchar. Ajá. Entonces Él está en todos lados, Él sabe cada cosa que pensamos, está con nosotros. Entonces eso es un gran consuelo. ¿Por qué me estoy esforzando en esto? Tienen que entender
que Cristo está reinando, pero está presente con nosotros todos los días. Y esto es importante, esto nos da aliento, aunque nosotros no veamos muchos frutos. Usted cuando él tanto que se esforzó, tanta obra que hizo, ¿y cuántos quedaron con él? Incluso en la cruz. ¿Cuántos hombres? Se fueron la mayoría. Y él se podía haber caído, como decimos en la Argentina, nos bajoneamos. No, amado, pero fíjese, entonces debemos entender que Él está, en cada cosa que hagamos está. Aunque seamos una manada pequeña, un remanente, Él sigue estando con nosotros. Esto es importante, esto nos da aliento a nosotros para seguir adelante. Entonces ya vimos esto que esta naturaleza corporal ascendió la humanidad de Él, pero su naturaleza, vamos a decir, espiritual está con nosotros. Ahora sabemos que también algún día Él va a volver físicamente. Y todo ojo le verá, amado. Muchos dicen, quiero ver el día del Señor, quiero el día del Señor. En una parte del profeta, no me acuerdo si Osea, no me acuerdo, dice, ¿para qué quieren eso? Para que deseáis el día del Señor. ¿Para qué? Porque dice, vengo a juzgar. Bueno, el cristiano que espera en Él continuamente, confiando en su perdón de los pecados, la redención, claro, sí, gozoso. Pero aquel que de verdad no ha confiado, entonces está perdido, amados. Entonces, hoy es un tiempo de gracia, sabiendo que Él está reinando. Él va a volver algún día, así como lo prometió. Un día prometió, o sea, la promesa que hablaba de Él, que hablaba. Bueno, ¿se acuerdan esa promesa? Hablaba de que iba a venir un día este Mesías, y vino, los judíos no creyeron, y en Mateo 24 lo leíste, dijo que él también iba a venir como juicio, en ese sentido habla de un juicio ahí. Sí. Muchos creen, no, va a venir la segunda, Mateo 24 va a venir la segunda. A juzgar. Él vino a juzgar esa nación, dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. De esta generación no va a pasar, esta generación, sin que vean, cuando yo me entronen, que vengo, y bien empezó un juicio. Se empezó con un juicio, amado, con esa nación que tantos pactos, tantos privilegios, tantas cosas tuvieron. ¿Cuánta gente yo le he predicado ha participado de estudios, de bendiciones, de muchas cosas? Y como pensando, no va a pasar nada, amado. Fíjese, esta nación pasó, la nación tuvo todas esas promesas y aún así, amado, vino con un juicio, no quedó nada. Ustedes lean los libros de esos, creo de Eusebio, si hagan la historia de los judíos, van a ver las cosas, se comían a los hijos, de verdad era algo horrible. Cuando entró el general Tito le daba horrenda cosa, ver así, se estaban comiendo a los propios hijos. Y él le dijo, va a venir. Y algunos saben por qué hablo de esto, porque quiero que entiendan que muchos dicen, no, que Jesús es amor. No, amado, Él no es como nosotros que tenemos sentimientos, como ustedes tienen sentimientos por sus parientes. Él dice, vengo a juzgar. Por más que te tira a gritar y ahora sí, se terminó el tiempo. No hay acá segunda chambí, porque capaz que usted dice, sí, bueno, entonces debemos entender que Él está reinando. Amén. Y cuando entendemos eso, debemos predicar a las personas, ¿sí? Llevar este mensaje de salvación a las personas, mostrándoles que el Señor está reinando. La pregunta, vamos a apurarnos, la pregunta número, ¿cómo tenés vos? 47 8. es... 48 es para vos, ¿no? ¿Me la podés leer? Pero si la naturaleza humana no está donde quiera que esté la divina, no se separan con esto las dos naturalezas en Cristo. Respuesta: de ninguna manera, porque dado que la divinidad es incomprensible y está presente en todo lugar, resulta necesariamente que en efecto está fuera de la naturaleza humana que ha tomado, pero con todo y con eso está en ella y permanece unida a ella personalmente. Voy a leer esta. Sí, está complicada, sí, ¿no? Sí, difícil. Está complicada. La respuesta. Bueno, acá terminamos. Bueno, gracias, pastor, por el estudio. Muy entendible, muy claro. Para mí también estaba difícil. A ver, según este porque son documentos históricos, ahora lo vamos a explicar. Dice este catecismo ortodoxo, qué bueno que no soy el único que no lo entendía. No, yo no lo entiendo yo nada. me preocupé porque dije, ay, no. Dice, si su humanidad no está donde quiera,
dice esta de Hércules Collins, si su humanidad no está donde quiera que está su divinidad, ¿no están separadas por ello las dos naturalezas en Cristo? Respuesta, no, pues en vista que su divinidad es incomprensible o omnipresente, se deduce necesariamente que su naturaleza divina no está limitada por la naturaleza humana. Ahí está, que él lo tomó. Pero aún así su naturaleza divina está en su naturaleza humana. Habita personalmente unida a esta. Bueno, ya le di los créditos, entonces yo no sé si lo nombré bien o a este hombre, que es un comentarista, que es Gerald Niewicz, perdónenme, pero no sé pronunciarlo. Sí, es así. Si quieren, ustedes conocen inglés, lo deletrean. Pero para decir de dónde voy a tomar el comentario. Él dice lo siguiente, palabras textuales, y él nos va a ayudar un poco a entender esto. Dice, entonces hablando de estas dos naturalezas y una misma persona que nosotros la conocemos como la unión hipostática. Unión hipostática, ¿sí? O sea, una persona, dos naturalezas, divina y humana, ¿sí? Bueno, él dice lo siguiente, dos naturalezas en una misma persona. La pregunta número 48 dice así, junto con su respuesta, se refiere a una controversia entre los teólogos luteranos y los reformados en el tiempo de la Reforma del siglo XVI. La controversia tenía que ver con la comunicación de los atributos, o sea, si los atributos divinos se adhieren a la naturaleza humana de Cristo, y si los atributos humanos caracterizaban de alguna forma su naturaleza divina. El problema brotó de una explicación de la presencia física de Cristo en la Santa Cena. Los teólogos reformados afirmaban la postura de la Iglesia primitiva, de que las dos naturalezas de Cristo no se separaban, pero que tampoco se mezclaban, no se dividían, pero tampoco se fundían, o mejor dicho, no se confundían. Él sigue diciendo lo siguiente, el catecismo refleja esta posición cuando afirma que la naturaleza divina, siendo precisamente divina, está en todos los lugares, incluso unida con la naturaleza humana. Y él dice lo siguiente, localmente presente en el cielo, mientras que también está presente a la vez en todos los demás lugares, incluso con cada creyente en la tierra. La naturaleza divina, por ser divina, puede estar en otros lugares al mismo tiempo que está presente con la naturaleza humana. Es un misterio que sabemos y aceptamos por la revelación, pero parece lo más razonable. Por eso el catecismo dice, resulta necesariamente que en efecto. Bueno, ahí fin de la cita del comentarista donde tomé yo eso, de la pregunta número 48. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Bueno, primero y principal, tenemos que reconocer, le voy a dar un breve comentario, que la unión hipostática son dos naturalezas, y cuando leí de la confesión de fe del año 1689, del capítulo número 8, el párrafo 2, que estuve leyendo, que dice que no me acuerdo en la parte, dice que toda una naturaleza que están completa y perfecta y distinta, pero sin composición, o sea, entre ellos no están funcionando, están unidas, pero a la misma vez la naturaleza divina, la humana es la humana, aunque están unidas, y esto es un misterio, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice? Bueno, nosotros sabemos, o sea, que estas dos naturalezas de Cristo no tienen las mismas propiedades, o sea, una es humana y la otra es divina, ¿sí? O sea, no se mezclaron, o sea, no es que logró, o sea, esa naturaleza humana ser divina y la divina logró ser humana, son dos naturalezas diferentes y unidas que nosotros no podemos entender. Por eso como no entendemos un poco la Trinidad. Por eso es el Señor Jesucristo, sí, o sea, único. Así es, pero si entendemos que su espíritu, o sea, es divino, eso es lo importante que podemos entender. Sencillamente es esto, miren, porque es sencillamente lo físico está en el cielo y lo divino puede estar en todas partes, en su omnipresencia. Eso es todo lo que tendríamos que entender que dice ahí.
¿sí? Todo esto vino por una controversia de la Santa Cena. Estaba el luterano, dice que está acá, y entiende, dice no, que vino acá. Bueno, todo vino por eso. Pero es importante que podamos entender eso. Su cuerpo humano no está en todos lados, está en el cielo. Y su espíritu, sí. Vamos por la última pregunta para cerrar, que es la más fácil y yo creo que la que más nos interesa a nosotros, Así porque es. habla de nuestro beneficio. ¿Podés leer? Sí, 49 dice, ¿qué beneficios nos da la ascensión de Cristo al cielo? Sí. Primero, que Él es nuestro intercesor en el cielo delante del Padre. Sí. Segundo, que tenemos nuestra carne en el cielo para que por ello, como una garantía, estemos seguros de que, siendo Él nuestra cabeza, nos traerá así como miembros suyos. Tercero, que desde allí nos envía su Espíritu como prenda sustitutiva, por cuya virtud buscamos, no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, yo voy a leer este ya, el que dice acá, pregunta número 47 en el tuyo, ¿no? Esta La mía es 48. 49, la tuya es 48. Ahí está, dice así. ¿Qué beneficio nos trae la ascensión de Cristo al cielo? Respuesta. En primer lugar, Él intercede ante su Padre en el cielo por nosotros. En segundo lugar, tenemos nuestra carne en el cielo, para que por ello se nos confirme como por una promesa segura que sucederá que aquel que es nuestra cabeza nos resucitará a nosotros sus miembros para Él. En tercer lugar, nos envía a su Espíritu como garantía entre Él y nosotros, por cuyo poderoso obrar no buscamos lo terrenal, sino lo celestial, donde Él mismo está sentado a la diestra de Dios. Bueno, entonces para ir cerrando, vamos a ver estos beneficios. Primero y principal, acuérdense cuando Él ascendió, sus tres oficios, ¿cuáles eran? Sacerdote, profeta y rey. ahí está. Sacerdote, profeta y rey, o sea, como lo quieran. El sacerdote no terminó, solamente que hizo, hizo el sacrificio y ya está, expiación por los pecados, no. Cuando estuvimos viendo el libro de Hebreo, capítulo 10, capítulo 7, ¿qué vimos en el capítulo 7? Especialmente el versículo 25, vos tenés que el capítulo número 10, ¿no? Hebreo para leer ahí, Sí. entre los cosas, ¿sí? No me acuerdo qué texto era Hebreo, capítulo 4, versículo 14 y 16. Yo lo busco 4, sí. 14 y 16 era. Uh-huh. A ver, ¿lo podés leer? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguemos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad. Ahí está, rápido, no te vayas de ahí porque tengo otro. Es el 8, 1 y 2. Aquí lo tengo. Ahí está. Primero explico el otro. Rápido no me da tiempo, porque hay una serie, no sé si buena, pero Excelente. que está ahí en el canal de Prédica. Es un poquito difícil, pero van a encontrar que nosotros tenemos ante el trono de la gracia, podemos hallar pronto socorro, incluso como cristianos. ¿No? Las personas pueden encontrar que si usted no tiene a Jesucristo, hoy puede hallar pronto socorro, correr al trono de esa gracia. Hoy puede ir, hoy puede clamar. Hay tiempo, hoy es el día de su salvación. Y él puede interceder ante el Padre. Es la única forma. Acá la Virgen María no le va a salvar, a usted, el santito que sea, no le va a salvar. Dice primera Timoteo 2:5 que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Entonces puede ir, pero para nosotros, ¿cuál es? Bueno, amado, cuando nosotros pecamos también, el Señor Jesucristo está intercediendo. No se terminó, dijo, bueno, ya se terminó, ya estoy. No, Él sigue todavía ahí intercediendo por nosotros, orando. Imagínense que el sumo sacerdote está intercediendo, está orando. Como dijo con Pedro, imagínese, ponga su nombre, cuando dijo, Pedro vas a hacer esto y esto, pero yo he orado. Yo no sé lo que es para usted eso, pero imagínense, a mí me da vergüenza que el Señor se ponga a orar por mí. Uh-huh. No sé usted, porque si usted se ve
Dirá, pero ¿qué hizo este hombre? ¿Mató? No, que cuando usted ve la santidad, la perfección de él, y que él se ponga a orar, y usted vaya y clame, usted no le va a pedir, usted se pone su confianza en su patrón, en su trabajo, en lo que sea, es posible que por ahí pueda tener una gratificación momentánea ahora, pero que él esté orando, intercediendo por nosotros, es algo para nosotros que tenemos, ese es uno de los beneficios tremendos que tenemos. En Romanos capítulo 8 también dice una parte que a quien temeremos, aquello que dice, porque Él es que está intercediendo por nosotros. No sé si se acuerda, algo así dice, Romanos 8. Sí, más o menos. ¿Lo busco yo rápido o qué? Leete por favor Hebreos capítulo 8 que tenés ahí, versículo 1 y 2. Dice, así que la suma de las cosas que hemos dicho es esta. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombres. Ahí está. Y en Romanos capítulo 8 dice así, versículo 33 y 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y acá está el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Imagínense, Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo. Bueno, después dice todas las cosas que debemos padecer, muerte, espada, pero Él está intercediendo por nosotros. Entonces, ese que es el primer beneficio que toca ahí, que dice, e intercede ante nosotros. Escuchen, no sé cómo manejarás la palabra, si no yo voy rápido. Primera de Juan capítulo número 2, los versículos 1 y 2. Y yo, si querés Primera leer, de Juan capítulo 2. sí, yo te ayudo con otros textos, que es Hebreos 7:25. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el 2 también, ¿cierto? Sí, por favor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Muy claro, ¿no? O sea, si una vez pecamos, fíjese, Él, ¿qué beneficio tenemos de Él que está ascendiendo en el trono de la gracia? Bueno, que Él sigue intercediendo. Pecamos nosotros y en su oficio sacerdotal sigue intercediendo por nosotros. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice esto. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. No dice que se pierde salvación. La salvación es perpetua. Ahora el asunto es si nosotros tenemos salvación. Ajá, sí. Pero salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. ¿Ven? Él es el único medio, la única puerta, el único camino. No hay otro para confiar. Se acercan a Dios. Y escuche que dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ¿qué beneficio tenemos de que Jesucristo haya ascendido? Bueno, que el Señor está intercediendo, amado, por nosotros. Esto no se trata de que usted prenda una vela a un santo o le pide a ver qué pasa o no pasa. Tenemos por fe entender que estamos orando y tenemos que confiar. Él está, es real. Esto es de verdad. Por eso digo, cada cosa que yo trato de explicar o enseñar acá, no es para que ustedes se llenen la cabeza de teología y digan, sí, teología, sí, yo lo sé en catecismo. No, que lo crean de verdad y puedan confiar en que el Señor está reinando. O sea, entonces esto es uno de los primeros beneficios que tenemos. Voy a pasar al segundo para ir apurándonos por el tiempo, se nos está acabando ya. El segundo beneficio que dice ahí es, a ver si lo puedo leer, dice, en segundo lugar tenemos nuestra carne en el cielo, para que por ello se nos confirme como por una promesa segura de que sucederá que aquel que es nuestra cabeza nos resucitará a nosotros sus miembros para Él. Bueno, lo que está hablando acá es de nuestra futura glorificación. O sea, Jesucristo resucitó. ¿Y resucitó cómo? Físicamente. Amén. No solamente espiritualmente, físicamente. Ascendió, dice cómo. Físicamente. Entonces, Él es la cabeza, la primicia. Entonces, como hablábamos a través de la resurrección, en la glorificación, si Él resucitó, entonces nosotros también, si tenés Efesios 1 y 13 y 14, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14,
Yo mientras vos lo lees, no lo voy a ir a buscar, pero en Juan capítulo 14 y 2 y 3 dice algo así como que él iba a preparar moradas eternas para nosotros, ¿sí? Efesios 1, 13 y 14. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Ahí está. Hay mucho para hablar ahí, también una serie de Efesios ahí en el canal de Prédica, pero con nosotros recibimos ese mensaje de salvación y creímos ese mensaje, o sea, el Evangelio. ¿Qué recibimos? Bueno, el Espíritu Santo y las arras de la promesa. Fuimos sellados. O sea, este sello es un sello de pertenencia. No es que si pierdo o no pierdo. Sí, creemos en la perseverancia de los santos. Pero el Señor ha sellado. De una forma dicho mío. Entonces somos posesión de Él, adquirida por medio de Jesucristo. O sea, es así. Es un regalo también. Es más, creo que es un regalo del Padre para el Hijo. O sea, es así. Es un regalo. Entonces, sí, lo que pasa es que nos vemos nosotros. ¿No? Muchos de nosotros dicen, ¿qué regalo más feo? Ay, o sea, sí, yo lo primero que pensé, ay, no. Sí, es así. Pero es un regalo. Él adquirió por eso, con su trabajo. Entonces debemos entender esto. Ahora si Él está reinando y físicamente, ¿qué beneficio? Bueno, escatológicamente, no sé si entienden ustedes, es nuestra mente puesta en una esperanza futura. Cierta, no incierta. Sabemos que Él nos va a levantar del polvo si morimos, si Él viene. Entonces, ¿qué beneficio hay? Bueno, amados, si esto es verdad, si creemos que Cristo murió, resucitó y ascendió, tenemos esa promesa de la futura glorificación, porque es la cabeza. ¿Usted ve una cabeza separada del cuerpo? Sí, No. Bueno, entonces si somos el cuerpo, tenemos que estar. Es más, si estamos unidos con Él, sentados en los lugares celestiales, claro, pero espiritualmente. Físicamente todavía no, pero eso va a suceder en un futuro. El último... el tercer punto. Bueno, el tercer punto que dice, a ver cómo lo tenés vos para terminar. Que desde allí nos envía su espíritu como prenda sustitutiva, por cuya virtud buscamos no las cosas de la tierra, sino las de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si vos te podés buscar, creo que va a haber buscate Colosenses. Aquí lo tengo, Colosenses 3, versículos del 1 al 3. Ah, ese, muy bien, excelente. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está, es un texto muy fácil de entender, ¿no? O sea, si nosotros hemos resucitado con Cristo y tenemos el Espíritu de Cristo, porque eso nos está hablando ahí, el tercer beneficio que tenemos ahí, o sea, es que el Señor Jesucristo nos ha mandado su Santo Espíritu, el Paracleto. ¿Pero para qué? Para que vivamos una nueva vida, novedad de vida, eso. O sea, esta ascensión y el enviar su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, no es para, escuchen, no digo en zona de burla, pero acá no es para que usted se ponga a hablar en lengua y hacer cosas raras porque tiene el Espíritu Santo, se quebrante en el Espíritu, haga una musiquita, lo que usted ve. Si Él envió su Espíritu Santo, murió en la cruz por nuestros pecados, y envía su Santo Espíritu, como vimos el domingo, es para vivir una vida de piedad. Y este enviar del Espíritu Santo está ligado con lo que nosotros conocemos como la santificación. Para eso envió su Santo Espíritu. Esa es otra promesa. Mira, no, pero yo quiero, a mí dame dinero y quiero auto, carro o dame una casa. No, si él lo quiere dar, lo da. Pero por eso dice, ¿qué beneficio? ¿Cuánto tiene beneficio? ¿Qué quiere la gente? Bueno, que le encaja. Lo que quiere, dinero, algo, porque se dicen, ¿qué me beneficia eso? Amado, es que usted capaz que no lo ve ahora. Pero por el beneficio, como vimos la otra vez en Timoteo, capítulo 4-8, o sea, hay gran beneficio. O sea, un beneficio ahora, en esta vida, y en la futura. Hay un gran beneficio, porque usted no es partícipe
del Espíritu de Cristo, ahora de verdad, usted está condenado a una vida eterna en el infierno. Entonces es importante esto, el Espíritu Santo, o sea, no es para estar hablando en lengua y hacer otras cosas. ¿Qué es? Bueno, es que, amado, el Espíritu Santo nos va formando más imagen a la imagen de Cristo. Así Y eso es. es un sello, una arra que tenemos ya que Él nos ha dado. Esos son los beneficios que nosotros como cristianos tenemos. Y voy a cerrar con este texto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué había más? No, que yo tenía también otro texto para Voy a hacer. leerlo, ¿no? Entonces, a ver, Dice, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Ujú. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí está. Sí, el texto lo leímos, no me acuerdo en qué parte. Sí. Entonces es así. Por medio de su Santo Espíritu, es como leíste en Colosenses, Él hace, o sea, nosotros somos responsables de esta acción, pero Él pone querer hacer para buscar las cosas de arriba, para ver la gran perla, vender todo. En ese sentido, Él pone ese que... ¿Pero por qué? Por su Santo Espíritu. ¿Sí se puede llegar a Amén. entender? Ajá. Voy a cerrar con este texto, así ya, si alguno está de acuerdo, puede decir amén. Pero es así. Si todo lo que venimos estudiando, todas estas semanas, y lo estamos entendiendo de la obra del Señor Jesucristo, su encarnación, su vida, su ministerio, en la cruz, su resurrección, su ascensión, su entronación, todo lo que tenemos, amor, la justificación, la adopción, todos estos son beneficios que usted no los puede ver, pero en el día del juicio, así tenga auto, el mejor marido que le quiere, la mejor mujer, todo eso no le va a servir de nada cuando el Señor Jesucristo descienda. Lo que va a importar es usted si de verdad tiene sus pecados perdonados. Lo que va a importar es que cuando esté ante el gran trono del anciano de día y usted esté mirando usted los ojos como llama de fuego, va a decir, no, que yo me dijeron que Jesús me ama mucho y usted vivió como quiso. No, si tenemos estas promesas, espero que este texto nos haga pensar, y vamos a cerrar y vamos a orar. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7. Vamos ahora. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor. Necesitamos del alimento, Señor, de que usted nos provee, Señor, para fortalecer nuestra mente, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, Señor. Ser agradecido, Señor, por lo que nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos ha dado estas promesas, pero estas promesas se toman por medio de la fe. Nosotros, esa fe nos ha dado usted, Señor. Creemos, Señor, que nosotros nos hemos apropiado de ese mensaje de salvación, si hemos acudido, hemos mostrado nuestras rodillas ante el mensaje del gran Rey que está reinando y está entronizado, Señor, y ha mandado que todas las personas se postren ante Él. Nosotros nos hemos postrado, Señor, hemos dejado todas nuestras almas de iniquidad que teníamos antes, Señor, y nos hemos rendido, hemos pedido perdón, Señor. Le pedimos, Señor, que nos limpie, Señor, y que nos deje participar de ese reino que está ahí. Señor, gracias, Señor, porque usted nos ha limpiado, nos ha dado vestiduras nuevas, Señor, y nos ha permitido participar, Señor. Gracias, Señor, por estar ahí. Ayúdenos, Señor, ahora ya como pueblo suyo a seguir limpiándonos, Señor, las manos y los pies de la contaminación, tanto de la carne y del espíritu, Señor, que una vez nos ensuciamos o pecamos, Señor. Ayúdenos a perfeccionarnos en la santidad. Todo esto teniendo un temor reverente hacia usted. Le pedimos todo esto en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Como siempre, decimos amén. 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 Gracias, pastor, por el estudio. Gloria a Dios. Gracias al Señor por este estudio.